Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder reunirnos para alabar y glorificar su nombre. Así de que vamos en esta tarde a continuar con el estudio en el libro de Eclesiastés, ya que hemos iniciado el estudio de este libro, que es muy importante porque aquí podemos encontrar precisamente una respuesta a todas esas interrogantes que hay en la vida. Entonces, ya le hemos orado al Señor, le hemos dado gracias y vamos entonces a iniciar este estudio en el capítulo 2 de Eclesiastés, desde el versículo 12, del versículo 12 al versículo 26, es decir, aleluya, creo que está un poco extensa la lectura, pero muy importante para nuestra vida, para poder comprender muchas veces los propósitos de Dios y por qué Dios permitió que Salomón llegara a tener tanto y a tener tanta sabiduría más que cualquier otro para poder entender ese propósito que Dios tiene para nosotros. Eclesiastés capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Después me puse a reflexionar sobre la sabiduría, la estupidez y la necedad. Fíjese lo que dice. Reflexionó sobre la sabiduría, la estupidez y la necedad. ¿Qué más podría ser el que reine después de mí, sino lo que ya antes ha sido hecho? Y encontré que es más provechosa la sabiduría que la necedad. Así como es más provechosa la luz que la oscuridad. El sabio usa bien los ojos. El necio anda a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que a todos los espera lo mismo, o la misma suerte. Y me dije, lo que le espera al necio o al tonto, también me espera a mí. Así que de nada sirve tanta sabiduría. Hasta esto es vana ilusión. Porque nunca nadie se acordará ni del sabio ni del necio. Con el correr del tiempo todo se olvida y sabios y necios mueren por igual. Llegué a aborrecer la vida, pues todo lo que se hace en este mundo resulta en mi contra. Realmente todo es una vana ilusión, es querer atrapar el viento. Llegué a aborrecer también todo el trabajo que había hecho en este mundo, pues todo ello tendría que dárselo a mi sucesor. Y una cosa era segura, que él, ya fuera sabio o fuera tonto, se adueñará de todo lo que con tanto trabajo y sabiduría logré alcanzar en este mundo. Y esto es vana ilusión. Al ver lo que yo había hecho en este mundo, lamenté por haber trabajado tanto, pues hay quien pone sabiduría, conocimiento y experiencia en su trabajo, tan solo para dejárselo todo a quien no trabajó para obtenerlo. Y esto también es una vana ilusión y una gran injusticia. En fin, ¿qué saca el hombre de tanto trabajo y de tanto ocuparse en este mundo? Toda su vida es de sufrimiento, es una carga molesta,
Ni siquiera de noche descansa mi mente. Y esto también es vana ilusión. Lo mejor que puede hacer el hombre es comer, beber y disfrutar del fruto de su trabajo. Pues he encontrado que también esto viene de parte de Dios. Porque ¿quién puede comer y gozar si no es por Él? De hecho, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien Él mira con buenos ojos. Pero al pecador le deja la carga de prosperar y amontonar tesoros para luego dárselos a quien Él mira con buenos ojos. También esto es vana ilusión y querer atrapar el bien. Aleluya. A la luz de estos versículos estaríamos pensando sobre cómo la muerte acaba con todos los logros humanos que hemos alcanzado. La muerte acaba con todos los logros humanos que hemos alcanzado en este mundo. Ahora, surge una pregunta. Si la muerte acaba con todos los logros que hemos alcanzado en esta vida o en este mundo, en donde solamente vamos de paso, ¿quién se va a quedar con aquello que tanto nosotros nos hemos afanado en este mundo? Entonces, ahí tendríamos algo que nosotros, como para pensar. Solo quiero hacer un resumen de lo que Salomón había venido hablando. Salomón en el capítulo 2 había hecho un experimento. Es decir, se convirtió como en un laboratorio para experimentar a ver de qué manera él podía hallar la felicidad en este mundo. Y vemos que no encontró felicidad. Buscó felicidad en la sabiduría, no la pudo encontrar. Porque la felicidad no es precisamente la solución para todos los problemas que pueden haber en la vida humana. Y se desilusionó porque se dio cuenta que la sabiduría no era el camino para que le trajera felicidad en este mundo. Después logra buscar otro camino. Y ese camino fue el camino del placer, el vino, las riquezas, la acumulación de cosas materiales como casas, como propiedades, como animales, como agricultor. Es decir, él experimentó diferentes caminos para ver si todo esto le podía traer felicidad. El vino no le dio placer, ¿verdad? Tampoco le dio placer o felicidad buscar la felicidad en las relaciones íntimas con mujeres. Ahora, ¿quién más podría enseñarnos? ¿Quién más podría enseñarnos si Salomón tuvo no solamente los recursos, sino que fue sabio en todo? Ahora, ¿quién más podría haber experimentado tanto, buscar diferentes caminos para ser feliz y no encontrarlos? Buscó la felicidad en el vino, se embriagó para ver si esto era lo que el hombre tenía que hacer para poder encontrar felicidad y no lo encontró. Dijo que esto también era tontería. Buscó la felicidad y placer en las relaciones sexuales. Tuvo 700 mujeres, esposas y 300 concubinas, y ninguna de ellas, en ninguna de todas estas mujeres, es decir, 1000 mujeres,
no encontró placer ni felicidad en este mundo. A veces uno piensa, dice, bueno, voy a buscar la felicidad en la diversión, voy a buscar la felicidad en las mujeres, voy a buscar la felicidad haciendo construcciones, comprando casas, es decir, haciendo jardines, haciendo represas o estanques para poder regar todos estos cultivos que él estaba llevando a cabo. Eran experimentos para tratar de encontrar la felicidad, no los encontró. De ahí se hizo ganadero, es decir, acumuló animales. La Biblia dice que amontonó oro y plata más que cualquier otro. Imagínense, ni aún el oro ni la plata no le dieron la felicidad que él estaba buscando. Es decir, hermanos, que él experimentó todos los caminos que muchas veces nosotros buscamos para encontrar la felicidad. Entonces, él experimentó eso. El experimento lo hizo precisamente en su propia vida para que nadie le contara. Es decir, fue un experimento muy personal para poder ver si encontraba la felicidad en el vino, en el placer de las relaciones sexuales, en acumular casas. Podríamos decir que fue un hombre que se dedicó a bienes y raíces. Podemos decir que fue un agricultor porque construyó jardines, construyó olivares, es decir, construyó tantas cosas. Tuvo oro y plata. Hubo un momento en la historia de los reyes, dice que en los tiempos de Salomón la plata era como si nada, es decir, no valía nada. Estaba tirada en las calles, nadie le daba importancia. ¿Por qué? Porque había una esplendor y una gloria en su reino que se acumulaba más oro. Imagínense tener un reino donde, según la historia, oiga bien, sus sirvientes, los trajes que usaban eran bordados de oro. Los platos en los que comían eran de oro. Los vasos en donde se veía eran de oro. Los utensilios con los que se usaban para comer eran de oro. Todo era de oro. Es decir, no había nada que no fuera hecho de oro. Es decir, tenía una gloria y un esplendor su reino que uno podría pensar, bueno, si él fue tan sabio y tan rico, ¿cómo es que no fue feliz? No encontró placer ni felicidad en todo esto. Ahora, esto es, hermanos, para que precisamente nosotros no tratemos de buscar la felicidad o el placer en estos caminos que él ya experimentó. A él no se lo contaron, él lo experimentó. Hay un versículo, en el versículo 10 del capítulo 2, donde él dice, nunca negué a mis ojos ningún deseo. Oiga, nunca negué a mis ojos. Es decir, que se dio todos los gustos que él quiso. Y se lo dio a lo grande. Como dice, hice cosas a lo grande, construcciones a lo grande, jardinerías a lo grande, olivares a lo grande. Es decir, todo lo hizo a lo grande, pero aún así él no encontró placer y felicidad en todas las cosas de este mundo. Ahora, al no encontrar placer en esto, él vuelve otra vez a reflexionar sobre la sabiduría. Y dice en el versículo número 12, en el cual hemos iniciado este estudio, dice, después me puse a reflexionar sobre la sabiduría, la estupidez y la tontera o la necedad. Oiga bien, se puso a reflexionar en tres cosas, es decir, de un extremo a otro. Porque recordemos que él era sabio y buscó la felicidad, dice, hasta en la locura. Ahora uno piensa, ¿podrá la locura enseñarnos algo? Por supuesto que sí. En la historia dorada de lo que era Grecia, muchos, oiga bien, muchos se hicieron famosos por estudiar la locura. Es decir, hubieron muchos escritores que sacaron provecho de la locura. Es decir, la locura tiene algo que enseñarnos. Entonces, Salomón buscó la felicidad y el placer
de un extremo, es decir, en la sabiduría, hasta la locura. Y no encontró ese placer y esa felicidad. Entonces, él se puso a reflexionar otra vez. Ya había buscado en todos estos caminos, pero no había encontrado. Entonces ahora vuelve una vez más a la sabiduría y comienza a reflexionar. Entonces aquí hay algo importante. ¿Por qué? Porque al reflexionar dice que, ¿qué más puede hacer el que reine después de mí, sino lo que ya antes ha sido hecho? Es decir, al tener Salomón los recursos y la sabiduría necesaria, él había experimentado de todo. Ahora, el otro rey que viniera después de él no iba a poder superar lo que él había hecho. Nada más iba a hacer. Es decir, iba a experimentar lo mismo: frustración, aflicción, congojas, pero no iba a poder superar incluso todas aquellas cosas que Salomón había buscado felicidad y placer y no la encontró. Versículo 13 dice: y encontré que es más provechosa la sabiduría que la necedad. Oiga. Y dice: así que es más provechoso la luz que la oscuridad. Ahora, en esto tiene sentido Salomón, porque la sabiduría es más provechosa que la necedad. O sea, relativamente hablando. Porque si no fuera más provechosa la sabiduría, no hubieran campus universitarios donde precisamente fueran personas a tratar de desarrollar una sabiduría que les pueda ayudar para poder sobrellevar todas las cosas que a lo mejor muchos no entendemos. Ahora, pero la sabiduría, relativamente hablando, es más provechosa que la necedad. Pero sucede algo. Es decir, y Salomón reflexionó en esto. Y mire lo que dice. Versículo 14. Aquí dice que el sabio usa bien los ojos, pero el necio anda en la oscuridad. Hay una versión que dice que el sabio tiene los ojos en la frente. En la cabeza. O en la cabeza. Bueno, es normal, ¿verdad? Tenemos los ojos en la cabeza. Ahora, pero hay versiones que dicen que tiene los ojos en su frente. Es decir, lo que está diciendo que el sabio sabe pensar. Sabe pensar. El necio o el tonto no sabe pensar. Eso es lo que él quiere decir. El sabio usa bien los ojos. Es decir, cuando los ojos dice que están en la mente, está hablando de que él sabe pensar. Sabe usar sus ojos, sabe usar sus pensamientos. Pero el necio dice no. Hay un proverbio que dice que el sabio dice busca la sabiduría. Pero los ojos del necio, dice, recorren toda la tierra. Oiga bien. El sabio busca solamente ser sabio, conocer sabiduría. Pero el necio, dice, o el tonto, precisamente los ojos de él recorren toda la tierra. Es decir, que no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, aunque recorra toda la tierra. Es decir, no sabe qué hacer. Entonces, más sin embargo, dice que el sabio usa bien los ojos. Entonces, dice, sin embargo, me di cuenta de que todos los espera lo mismo. Ahora, ¿qué es lo mismo? ¿Qué es la misma suerte? Como dicen algunas otras versiones. Es decir, que tanto el sabio como el necio llegará un momento en que a los dos les va a suceder lo mismo. O tendrán la misma suerte. ¿Y de qué suerte está hablando? Es decir, de la muerte. El que alguien sea sabio no quiere decir que no se va a morir. Y su muerte va a ser diferente a la de un tonto. Y eso lo puso a reflexionar Salomón. Y él dice acá, mire, hay algo importante. ¿Por qué? Porque dice, versículo 13. Oiga bien. Cuando dice que es más provechosa la sabiduría, él está diciendo, oiga bien,
que al usar bien los ojos el sabio, es decir, al usar bien su pensamiento, por dónde camina, es decir, que tiene luz. La luz es una metáfora. Oiga bien, la luz es una metáfora para decir por dónde uno camina. Es decir, es una metáfora de lo bueno y lo malo. Es decir, el sabio escoge ¿qué? Lo bueno. Mas el tonto, como anda ciegas, no sabe a dónde va, él dice, escoge lo malo. Escoge lo malo, no sabe. Entonces, esto nos habla de algo muy importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas, hermano, que quiero poner en práctica, es decir, para que lo podamos entender mejor ahora, es que en los libros de los Proverbios, que fue escrito por Salomón, recuerden que Salomón era sabio, y en los Proverbios muchas veces él está como personificando. Oiga, él personifica precisamente algunas cosas, aunque son literalmente historias que pudieron haber ocurrido, pero él personifica eso. O sea, en el Proverbios 9, en el Proverbios capítulo 9, y yo quiero que vayamos a Proverbios capítulo 9, para que nosotros nos demos cuenta cómo Salomón comienza personificando algunas cosas, ¿verdad? Personificando. Ahora, en el capítulo 9, versículo 13, Proverbios 9:13. Y lo voy a llevar a otros proverbios ahí cerquita para que veamos nosotros lo que Salomón quiere enseñarnos. Proverbios 9:13 dice, y se lo voy a, dice, bueno, en la Reina Valera dice que la necedad, dice, es como una mujer. Así lo pinta Salomón. Es decir, está personificando a la necedad, al tonto, como una mujer chismosa. Así dice. Vea lo que dice. La necedad es como una mujer chismosa. Es decir, él está personificando la necedad. Dice, la necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Oiga, Salomón no está insultando a la mujer. Está personificando la necedad como algo tonto e ignorante. Y dice acá, se sienta en una silla a la puerta de la casa, en la parte más alta de la ciudad. Es decir, sentarse en una silla es como para a la puerta de la ciudad. Recuérdese que antiguamente los que se sentaban precisamente en las puertas de las ciudades eran los jueces. Entonces se ventilaba todo caso, ¿verdad? Y dice que esta mujer, como es tonta e ignorante, ella pone su silla en la puerta, pero lo pone en lo más alto, es decir, para que la vean. Así es la necedad. La necedad no es algo que se oculta. La necedad es algo que se pone en lo alto, para que los demás la vean. Y hay un proverbio que dice, el necio va por el camino diciendo, gritando, dice, soy necio, soy necio. Oiga, para que todos lo escuchen. Es decir, la necedad es algo, es ignorancia, como dice acá. Y dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en la parte más alta de la ciudad, y llama, dice, ¿a quiénes llama? A los que caminan por el buen camino. Es decir, quiere sacarlos de ese buen camino. Quiere hacerlos tontos, quiere hacerlos necios, quiere hacerlos ignorantes. Oiga bien, lo que Salomón está personificando. Muchas veces, hermanos, se toma bastante radical de una manera literal y se insulta a la mujer, porque al decir que la mujer es tonta e ignorante, o sea, es un insulto, ¿no? Pero Salomón está usando su sabiduría para personificar la necedad.
Dice que la necedad es como una mujer, es decir, es tonta, es ignorante. Y dice aquí, y llama a los caminantes que van por el buen camino. ¿Y qué les dice? Dice, vengan acá, jóvenes tontos, es decir, inexpertos. Y dice, manda a decir a los ignorantes. Oiga lo que les manda a decir. El agua robada es más sabrosa. Y el pan comido a oculto es más bueno. Oiga, ¿por qué la necedad no llama a otro necio? ¿Por qué la necedad llama a los que tienen buen juicio? Fíjese bien. Ahora, ¿por qué le digo que Salomón está personificando la necedad? Porque si usted busca, si usted ve precisamente el capítulo 9, oiga bien, el capítulo 9 es un contraste entre la sabiduría y la necedad. Oiga bien, es un contraste. Allí habla sobre las cosas buenas que tiene la sabiduría, el que es sabio, el que hace buenas cosas, y pone en contraste la necedad, el que actúa como tonto, como ignorante, hace cosas malas. Ese es un contraste, sabiduría y necedad. Fíjese, está en medio de algo muy importante. ¿Por qué? Porque el capítulo 8, Salomón personifica a la sabiduría como una mujer. Oiga bien, el capítulo 8 dice que la sabiduría clama a voz en cuello. Se para en lo alto de la colina, dice, y donde cruzan los caminos, y si hace oír a las puertas en las entradas de la ciudad, y dice, y llama a los hombres. Oiga, llama a los hombres. La sabiduría está personificada por una mujer. Y dice que hace, ¿y qué es lo que hace en el capítulo 9, la necedad personificada? Dice que hace lo mismo que hace la sabiduría. Dice que pone la silla en la puerta y se sienta en lo alto. Lo mismo hace la necedad. Es decir, una imitación. Una imitación. Pero fíjese, el capítulo 9, que está en medio del, es decir, que está en medio de estos dos que estamos tocando, que es precisamente el 9, pero nos habla al final sobre la mujer, sobre la personificación de la necedad. En este capítulo 9 habla sobre la sabiduría y la necedad, o sea, un contraste. Entonces, él personifica. Y hay algo, hermanos, que me llama la atención. Porque en el capítulo 7 habla precisamente de una mujer adúltera. Oiga bien, de una mujer adúltera. Y me llama la atención porque es como que si Salomón haya visto algo. Pero le voy a decir qué es lo que dice. Mire, oiga bien, pero aquí habla de dos mujeres. Habla de dos mujeres. Es decir, la sabiduría y la insensatez también. Ahora, ¿por qué? En el versículo 4 del capítulo 7 dice, haz de la sabiduría tu hermana y de la inteligencia su amiga. ¿Verdad? Ellas te librarán, dice, oiga, está hablando de la sabiduría, personificando a la mujer. Dice, la sabiduría y la inteligencia van juntas. Es decir, a la sabiduría se puede hacer hermana y al conocimiento amiga. Y dice acá, oiga bien, el versículo 5, ellas te librarán de la mujer adúltera. Es decir, una personificación de la necedad. Es decir, Salomón toma estos contrastes. Entonces, dice bien, mire lo que hace la necedad. Dice, ellas te librarán de la mujer adúltera, es decir, de la necedad, de la extraña con palabras seductoras. Oiga, la tontería o la necedad es seductora. Seduce la vida
del tonto, del ignorante, del incauto. Disculpe la expresión, pero son expresiones que están en la Biblia. Es decir, que es una seducción. Así como la sabiduría llama a los hombres para que vengan a su casa porque hay comida abundante, hay mucho que beber, es decir, hablando de conocimiento, hablando de sabiduría que nos puede dar a nosotros para ser los mejores en la vida, también la necedad es seductora. Llama también a los hombres a que coman de lo que ella tiene en su casa. Y mire, lo que dice acá en el versículo 5. Ellas te librarán, es decir, la sabiduría y el conocimiento, lo librarán de la mujer adúltera, es decir, de la necedad, de la extraña de palabras seductoras. Dice Salomón, mire, un día estaba yo mirando, es decir, fue como que Salomón conociera alguna historia, como que él hubiera estado en su casa y precisamente él comenzó a ver lo que estaba pasando afuera de su casa. Es decir, comenzó a ver a través de la ventana. Dice versículo 6, un día estaba yo mirando entre las rejas de mi ventana. Oiga, ahí estaba yo en mi casa adentro y entre las rejas de mi ventana, es decir, entre la celosía. Recuérdese que en las ventanas en aquel tiempo no tenían vidrios como ahora. Es decir, ella podía uno ver hacia afuera, pero de afuera hacia adentro no se podía ver. Es decir, había algo que no permitía que la persona viera hacia adentro. Eran como persianas, eran unas persianas precisamente, ¿por qué se le conoce como persianas? ¿Por qué? ¿De dónde procedían? Eran de Persia. Por eso se le conoce como persianas, es decir, algo que hacía que la persona que estaba dentro pudiera ver hacia afuera, pero de afuera para adentro no podía ver. Y ahí estaba Salomón, es decir, uno pudiera decir, Salomón es chismoso, ¿verdad? Sí, porque estaba adentro de su casa observando lo que la gente estaba haciendo. Oiga bien, y dice, un día estaba yo mirando entre las rejas de mi ventana. ¿Y qué es lo que vio? Dice que vio a unos jóvenes. ¿Cómo los vio? Falto de entendimiento, dice mi versión. Falto de entendimiento. Es una persona que es tonta, una persona que no es madura. Oiga bien, una persona inexperta, una persona ignorante. Esa es una persona falta de entendimiento. Es decir, dice, vi a unos jóvenes sin experiencia, es decir, no tenían madurez. Eran faltos, les faltaba experiencia. Y dice aquí, y me fijé en el más tonto de ellos. Fíjese bien, dentro del grupo de jóvenes, había uno que era el más tonto de todos. Y siempre sucede eso, ¿verdad? Siempre sucede. Ahora, y dice aquí, me fijé en el más tonto de ellos. Dice, ese joven en que era más tonto, el más tonto de todos, ese grupito, dice, cruzó la calle. Oiga, es decir, se apartó del grupo, cruzó la calle. Dice, en dirección a la casa cruzó la calle, dice, y al llegar a la esquina, es decir, algunas versiones, y se lo voy a poner como dice acá en la Reina Valera, para poderle dar un poco de sentido a todo esto que va a experimentar esto que va a estar hablando. Dice, el cual pasaba por las calles, dice, se cruzó la calle junto a la esquina. Ahora, la palabra esquina, oiga bien, se le puede conocer como ventana o balcón.
sí se le puede conocer. Cuando él llegó a la esquina, es decir, a donde terminaba la casa, es decir, de la mujer adúltera, ahí tenía una ventana o un balcón. Pero aquí Salomón, y por eso le digo que Salomón usa la sabiduría. Salomón usa una palabra que se llama precisamente, a esto se le conoce como eufemismo. El eufemismo es algo que se usa casi en muchas partes del Antiguo Testamento. ¿Qué significa eufemismo? Eufemismo es que se sustituye una palabra que es bastante fuerte y quizás podríamos decir hasta ofensiva. Se cambia esta palabra por otra palabra. Entonces, cuando dice que este joven, que este tonto, que este que era ignorante, que este que era, póngale todos lo que usted quiera, era inexperto, era inmaduro, cruzó la calle, se apartó del grupo y cruzó la calle. Y cuando llegó a la esquina de la casa, donde había un balcón o una ventana, oiga bien, porque precisamente la palabra ventana o balcón en el hebreo es suk. Esa es la palabra. C-H-O-C. S-H-O-C. Suk. ¿Y qué significa la palabra suk? Por eso es que le digo que se usa el eufemismo. Porque cuando este joven cruza la ventana y llega a la esquina de la casa donde había un balcón, dice que esta palabra balcón o ventana se sustituye es decir, lo que está diciendo que cuando este joven inexperto, ignorante, falto de entendimiento, dice que se cruza la calle y llega a esa esquina donde estaba precisamente un balcón, oiga bien, o una ventana, esa palabra sub que se usa para ventana o balcón, ¿sabe qué significa? Y esto le da sentido a esto. Porque dice que la palabra sub significa piernas o muslo. Acordémonos que está hablando de una mujer que es adúltera, una mujer que le gusta ser infiel a los votos matrimoniales. Tiene marido, pero le gusta andar con otro. ¿Verdad? De eso está hablando. Entonces dice que cuando el joven llegó a la esquina, en donde había una ventana, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Recuérdese que una de las cosas que hace la mujer para llamar la atención del hombre, o que el hombre la vea, al pasar por la esquina y ver por la ventana, dice que vio. Porque eso es lo que hace la adúltera. La adúltera seduce. ¿Y cómo seduce? Enseñando su cuerpo. Entonces el joven cuando llegó a la esquina vio las piernas o el muslo de la adúltera. Es decir, recuerden que está personificando a la necedad. Muchas veces la necedad, hermanos, o el ser necio, tonto, o la ignorancia, muchas veces nos seduce. ¿Nos seduce a qué? ¿Y cómo nos seduce? ¿Cómo nos seduce la necedad? Nos seduce a través de las cosas que a nosotros nos gustan. Nos seduce a lo inmoral. Nos seduce a lo malo. Nos seduce a todo placer que es bueno y agradable A nuestra vista. a nuestros ojos. Oiga bien. Dice que él llegó ahí. Oiga. Dice, al llegar a la esquina, vio las piernas o el muslo de la mujer. Es decir, estaba seduciéndolo. Estaba seduciéndolo. Y dice que, oiga bien, dice que la tarde iba cayendo. Oiga, la tarde iba cayendo. Entonces, y comenzó a oscurecer, es decir,
Esto es lo que precisamente, hermanos, si nosotros leyéramos todo esto, nos damos cuenta que precisamente es algo bien común y normal en nuestras sociedades. Por lo general, cuando los hombres van a un lugar en donde hay mujeres, nunca van de día. Por lo general van de noche, cuando ya nadie los ve. Porque si alguien, hermano, lo ven entrar a ese lugar, o sea, van a comenzar a hablar, ¿verdad? Van a comenzar a decir, miren, allí vi a fulano entrar. No, hombre, yo no pensé. O sea, y comienzan a decir un montón de cosas. Entonces, ya iba entrando, ya iba oscureciendo. Ahora, pero oiga bien, aquí hay algo importante que Salomón nos está comunicando. La necedad nos está seduciendo, es decir, hacer lo malo. Entonces, precisamente dice que este joven iba a la casa de la mujer adúltera porque ya la mujer lo había seducido. ¿Y de qué manera lo sedujo? Enseñándole. Como salen en los videos, ¿verdad? Que a veces alguien postea videos en Facebook de mujeres que van por el camino y a veces para que le den raya en lugares solos, ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? Subirse la faldita y enseñar el muslo. Y paran, ¿verdad? Paran. Entonces eso fue lo que la mujer hizo. La insensatez lo seduce a nosotros. Nos seduce a hacer lo malo, a hacer lo que no le agrada a Dios. Y fíjese bien, era joven, pero al ir a la casa, él está, hermanos, va a tener un cambio de joven a hombre. ¿Y cuál es el cambio que va a hacer de joven a hombre? ¿De qué manera lo va a hacer? Buscando las cosas que no son agradables a Dios. Es decir, haciendo una mala acción. Y es lo que muchas veces pasa en la vida. ¿Y por qué le quiero contar esto? Porque precisamente es lo que estamos viendo de Salomón en Eclesiastés. Habla sobre la sabiduría y la necedad. Dice que el sabio mira bien con sus ojos, pero el tonto no ve a dónde camina. El tonto no ve para dónde va. No usa bien sus ojos. Entonces habla de la sabiduría y la necedad. Por eso lo traigo aquí. Porque estos proverbios fueron escritos por Salomón. Y recuerden que él tenía una gran sabiduría. Dice Primera de Reyes que él dice que escribió miles de proverbios. Escribió muchos cantares. Él hizo proverbios, dice, hasta de las hierbas más pequeñas que nacen en la pared. Hizo proverbios de árboles, hizo proverbios, dice, habló sobre los árboles, habló sobre el hisopo que nace en la pared, habló sobre las aves, habló sobre los animales, aún hasta los que se arrastran en la tierra. Habló de todo, es decir, al hablar de todo, Salomón tenía una sabiduría extraordinaria. Entonces, aquí, en estos proverbios, él está personificando la necedad. Que la necedad muchas veces nos seduce a hacer cosas malas. Y nos seduce a través de ¿qué? De lo que ven nuestros ojos. De lo que ven nuestros ojos. Por eso es que, fíjese bien, Salomón en el versículo 10 del capítulo 2 dice, no le negué a mi corazón ninguno de los placeres. Es decir, todo lo que él veía, lo deseaba. Entonces, el rey David, hay uno de los salmos en los que él escribe y dice él, Señor, dice, ayúdame a no mirar. Ayúdame a no mirar las cosas que son vanas. Mejor ayúdame a ser fiel a ti en tu palabra, a ser fiel a tu palabra. O sea, lo que David está diciendo es que él tenía problemas con los ojos. Y es donde todos tenemos problemas. Los problemas de nosotros están aquí, hermano. Porque como dijo el Señor en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Yo vine, dice, para que los que no vean puedan ver. Y los que ven sean como ciegos.
Así dice. ¿Por qué? Porque precisamente está hablando de estas dos cosas, sabiduría y necedad. Entonces la necedad nos seduce. Y dice él, yo no le di a mi corazón, dice, le di a mi corazón todos los gustos. Y Salomón y David dice, Señor, ayúdame a no ver. Es decir, David está siendo honesto con Dios porque él tenía problemas con la vista. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Samuel, el libro de Samuel, capítulo 11, 12. Usted sabe lo que pasó con la vista de David. Y todos tenemos ese problema. Entonces, por eso es que Job, él dijo al Señor, le dijo, yo quiero hacer pacto con mis ojos. Quiero hacer pacto con mis ojos. Es decir, no quiero ver las vírgenes, no quiero ver las doncellas, no quiero ver las mozas. Es decir, no quiero ver eso porque, hermano, uno es seducido a través de la vista. La maldad nos seduce a través de esto, de lo que vemos. El Señor lo dijo. Y dijo él, todo aquel que mira una escoba y la codicia, ya se hizo barrendero, dijo el Señor. Así dijo. Dijo, todo aquel que mira a una mujer y la codicia dentro de él. ¿Por qué? Porque la codicia entra por aquí, por los ojos. ¿Qué fue lo que sedujo a Eva en el jardín del Edén? Dice que miró un árbol y su fruto lo vio hermoso. Y como lo vio hermoso, dice que era bueno. Oiga bien, todo lo que vemos, aunque sea contra la voluntad de Dios, nosotros lo vemos hermoso y lo vemos bueno. Aunque solamente sea apariencia, ¿verdad? Aunque solamente sea como un espejismo. Oiga bien. Entonces, este joven, mire lo que comienza a hacer. Va por la calle, cruza la esquina y al llegar a la esquina es seducido a través de que la adúltera, la mujer adúltera, es decir, la insensatez, lo seduce mostrándole ¿qué? Lo inmoral. Mostrándole lo que muchas veces a nosotros nos gusta. Dicen que a veces el placer entra ¿por dónde? Por los ojos. Por los ojos. Quizás si nosotros fuéramos ciegos, hermano, las cosas fueran diferentes. Porque es por aquí por donde entra. Un ciego para poder ver, para poder darse cuenta de lo que está al frente de él, ¿sabe qué tiene que hacer? Tocar. Si no toca, él no sabe qué es aquello. Su mente está intacta, su mente no piensa. Para poder saber qué es eso, tiene que tocar, tiene que palpar. Entonces, si él toca a dos personas, tanto masculino y femenino, él se da cuenta. Y él se hace la idea, pero tiene que tocar. Oh, dice, ay, qué piel tan suavecita, qué naricita, qué labios, qué... Ay, y comienza a imaginarse. Pero él tiene que tocar. Mientras que nosotros no necesitamos tocar, solo necesitamos ver. Porque la codicia entra a través de nuestros ojos. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestra vista. Entonces, por eso Jesús dijo, aquel que mira, y aquí está este miró, y dice que se cruzó la calle y se fue. Y dice que la mujer adúltera es ligera y caprichosa, dice. Que no puede estarse en su casa. Oiga, dice, y que anda por las calles. ¿Y qué hace en las calles? En las plazas. ¿Qué hace en las esquinas? Es decir, fíjese bien, vuelve a mencionar la palabra esquina. ¿Qué hace en las esquinas la mujer adúltera? Usted se ha fijado que en la actualidad las mujeres estas que se le llama, disculpe la expresión, pero esta es una realidad, las prostitutas, las que ejercen la prostitución, ellas se sientan en la esquina
Allá andan paradas en las esquinas buscando a su presa. Y eso es lo que hace esta mujer. Dice que anda por las calles, por las plazas, por las esquinas, esperando atrapar al primero que pase. Oiga, es decir, al primer tonto. Ahora nos vamos a volver a Proverbios. Aleluya. Eclesiastés, perdón. Eclesiastés capítulo número 2, que es donde estamos, que es el versículo 13. El 14 dice, el sabio bien usa bien los ojos, pero el necio anda a oscuras. Sin embargo, me di cuenta que todos les espera lo mismo, la misma suerte. Y me dije, lo que le espera al necio, también me espera a mí, es decir, al tonto. Así de que de nada sirve la sabiduría. Hasta esto es vanidad. Oiga, versículo 16. Porque nunca nadie se acordará ni del sabio ni del necio. Con el correr del tiempo todo se olvida y sabios y necios mueren por igual. Es decir, la sabiduría relativamente es buena, pero al final de cuentas, tanto al tonto como al sabio, les pasa lo mismo. Les pasa lo mismo, es decir, mueren. La muerte acaba con los dos, de la misma manera. De la misma manera. Oiga bien, y dice acá, como les pasa lo mismo, dice Salomón, dice en el versículo 17, mire lo que dice. Dice, llegué, ¿a qué dice? Por tanto, llegué a aborrecer la vida. En otras personas dice, llegué a odiar la vida. O sea, cuando uno lee esto, piensa uno que Salomón no era feliz y que él se volvió pesimista. Pero no es lo que nosotros estamos pensando. Cuando en una versión les dice, odié la vida, no es como nosotros muchas veces pensamos. Ya no quiero vivir, odio todo, odio la vida, odio el trabajo, porque eso es lo que dicen esos dos versículos. Ahora, pero dice que aborreció la vida. Dice, ¿por qué la aborreció? Porque todo lo que se hace en este mundo resulta en contra mía. Oiga bien. Ahora, eso que todo resulta en contra de Salomón, lo que él quiere decir precisamente es que todo lo que se hace en este mundo no puede darle la felicidad. No podía darle la felicidad que él buscaba. Por eso es en contra de uno. Porque dice, todo lo que se hace en este mundo está en mi contra. ¿Por qué está en mi contra? Dice Salomón. ¿Por qué? Porque buscó placer y buscó felicidad en todo esto, pero no lo encontró. Es decir, en este mundo no encontró la sabiduría o no encontró la felicidad que él buscaba. El mundo no le pudo dar felicidad. No le pudo dar felicidad. Entonces, por eso él dice, aborrecí la vida. Pero la palabra aborrecer no es como nosotros la usamos. Porque Salomón dice, aborrecí la vida y también aborrecí mi trabajo. Oiga bien. Entonces, esa palabra aborrecer no es odiar. No es que Salomón sea pesimista. Lo que está diciendo es que al ver todo lo que pasa, de que al sabio muere igual que el necio, dice Salomón. Entonces comencé a amar menos la vida. Eso es lo que Salomón está diciendo. Comencé a amar menos la vida. Comencé a amar menos mi trabajo. Porque, le voy a decir por qué. Porque nosotros amamos tanto a nuestra vida que trabajamos. Y esa es la forma en cómo nosotros decimos, es que yo amo la vida y voy a trabajar, voy a hacer todo. O sea,
Y muchas veces amamos tanto el trabajo, oiga bien, amamos tanto el trabajo, como dice Salomón, aborrecí el trabajo, es decir, amé menos el trabajo. ¿Por qué lo amó menos? Porque él sabe que si la muerte termina con todos los logros que nosotros tenemos en esta tierra o que hemos acumulado en esta tierra, ¿para qué se va a esforzar? Como muchas veces nos esforzamos nosotros. ¿Para qué? Ahora, y le voy a poner un ejemplo de aborrecer la vida. Jesús habló sobre aborrecer algo muy importante. Entonces, pero esto es contradictorio a lo que Jesús enseñaba. ¿Por qué? En Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesús dice que vio una multitud que lo seguía. Oiga bien, vio una multitud que lo seguía. Entonces, estaban tres grupos de personas. Estaban los discípulos, que eran los que estaban cerca. Estaba otro grupo de discípulos que estaban después precisamente de los discípulos. Y había otro tercer grupo que estaba más afuera. Es decir, era un círculo triple de personas que seguían a Jesús. Y había una muchedumbre más extensa que estaba fuera de estos tres círculos. Entonces Jesús dice en Lucas capítulo 14, versículo 26, en el 25 y 24 hablan de esa multitud que lo seguía, un círculo triple. Entonces él dijo, oiga, al ver la multitud que lo seguía, él dice la Biblia que dijo, el que no aborrece a padre, a madre, a hijos, a hijas, a hermanos, a hermanas, a amigos, y aún si no aborrece su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Ahora, ahí se usa la palabra aborrecer, que usa Salomón. Pero Jesús no está diciendo que hay que aborrecer a nuestros padres, no le dice que hay que aborrecer a nuestros hijos, a nuestra familia, no. La palabra aborrecer, en el sentido que la usa Jesús y la usa Salomón, oiga bien, Salomón era el Jesús del Antiguo Testamento. Era como una personificación del Jesús que iba a venir. ¿Por qué? Porque nadie fue más sabio que Salomón. Y en los tiempos de Jesús, ¿quién fue más sabio que él? Nadie. Entonces habla de los dos personajes, pero de uno del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento. Entonces, usan la misma expresión, aborrecí la vida. Entonces, cuando Jesús dice, el que no aborrece a padres, el que no aborrece a hijos, el que no aborrece hermanos, el que no aborrece amigos, el que no aborrece aún su propia vida, no es digno de mí. Entonces, cuando él dijo eso, y eso que él estaba diciendo era contrario a la enseñanza que él estaba enseñando, que había que amar a los padres, que había que amar a los hijos, que había que amarse también uno. Entonces, era contrario a las enseñanzas. Entonces, la palabra aborrecer que Jesús usa es la misma de Salomón, pero Jesús la usó de esta manera, y se lo voy a parafrasear. En otra versión les dice, el que ame más a padre, hijos, hermanas, amigos, y el que se ama más a sí mismo, más que a mí, no es digno de mí. Es decir, que nuestra vida o nuestra dedicación o nuestro amor no tiene que estar sobre Jesús. Es decir, nuestro amor debe de estar en Jesús por sobre todas las cosas. Por sobre la familia, por sobre los hijos, por sobre los hermanos, por sobre nuestra propia misma vida. Es decir, cuando Jesús usa esto, quiere decir que nada entre la relación de su discípulo y de su Jesús se debe de interponer. Nada. Es decir, debe de haber una lealtad absoluta a Jesús más que cualquier otra cosa. Aunque a nuestros padres, aunque a nuestras esposas, aunque a nuestros hijos. Es decir, aún sobre nuestra propia vida. Es decir, y cuando Jesús dice aborrecer mi vida, no está diciendo, no. O sea, lo que él está diciendo es, si alguno no se niega a sí mismo, aborrecer la vida es negarse a uno mismo.
negarse a sus deseos, negarse a lo que uno quiere. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Negarnos a nuestros propios deseos para poder amar a Jesús. Esa es la misma palabra. Por eso es que Salomón dice, aborrecí la vida. ¿Y por qué la aborreció? Porque dice que todo lo que se hace en este mundo resultaba en mi contra. Es decir, no le daba la felicidad. Entonces, como no le daba la felicidad, dice él, todo esto es vana ilusión. Es querer atrapar el viento. Y dice versículo 18, llegué a aborrecer también todo el trabajo que había realizado en este mundo. Pues todo ello tendré que dejárselo a mi sucesor. Oiga bien. Ahora, ¿por qué aborreció el trabajo? ¿Por qué lo aborreció? Es decir, amó menos el trabajo. Es decir, eso quiere decir que ya no estaba tan entregado al trabajo como muchas veces nosotros lo estamos. Cuando nosotros nos entregamos al trabajo, oiga bien, y dejamos de venir a las reuniones a estudiar la palabra del Señor, eso quiere decir que amamos el trabajo. Nuestro amor por el trabajo está por encima del amor a Jesús. Eso es deslealtad. Eso es deslealtad. Ahora, entonces dice aquí que él aborreció el trabajo, es decir, lo amó menos. Y dejó de interesarse como se interesaba. ¿Por qué? Porque dice él, porque todo lo que he hecho en este mundo, eso es lo que él está diciendo. Dice, llegué a aborrecer todo el trabajo que había realizado en este mundo, dice, versículo 18, oiga lo que dice aquí, también terminé de aborrecer el haber trabajado tanto en esta vida. Pues el fruto de todo mi trabajo tendré que dejárselo a quien reinará después de mí, es decir, a mi sucesor. Y dice aquí, sin importar que el nuevo rey sea, dice aquí, sabio o sea tonto. Realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con todo lo que tanto trabajo nos ha costado llegar a tener. Oiga bien. Entonces, por eso amó menos el trabajo, porque dijo, en resumidas cuentas, después que yo me muera, oiga bien, después que yo me muera, ¿quién va a heredar todo lo que yo he luchado toda la vida? Incansablemente no he trabajado, ni aún he comido, ni he disfrutado de la vida, para que otro venga a poseer lo que yo con tanto esfuerzo y tanto trabajo he hecho. Es como que yo le dijera algo. Imagínense. Él compara la sabiduría, es relativamente mejor que la necedad. Ahora, pero cuando uno dice, bueno, entonces es como que Salomón dijera, ¿de qué sirve quemarse las pestañas? Cuando otro que no hace nada, nos va a pasar lo mismo. Entonces, aquí Salomón está diciendo, dice, por tanto, entonces, la vida ya no la amaba como yo creía. Es decir, la amaba menos. Es decir, aborrecí la vida, aborrecí el trabajo. Es decir, amé menos la vida y amé menos el trabajo. Porque hay quienes de nosotros amamos tanto el trabajo. Oiga, amamos tanto el trabajo. Amamos tanto otras cosas que no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Sí, somos entregados al trabajo. Ser entregado al trabajo no es malo. El problema es que nosotros no le dediquemos tiempo a Dios. Ese es el problema. Dios no está en contra de que amemos el trabajo, porque al contrario, ¿quién no nos provee el trabajo para que nosotros podamos salir adelante? Es Dios. Amén. Entonces Dios no puede estar en contra de lo que Él nos da. Pero sí está en contra cuando nosotros ponemos el trabajo en primera. ¿En primera qué? En primer lugar. En primer lugar. Cuando nuestro trabajo se convierte en primer lugar, antes que las cosas de Dios, allí sí Dios está en contra.
Porque es como dice Pablo a Timoteo. Dice, ricos no amen las riquezas. Mejor amen, dice, aquel que nos da las riquezas para que nosotros disfrutemos de todas las cosas que Él nos da. Oiga bien lo que Pablo dice. No amar a la riqueza, sino aquel quien nos da la riqueza. Lo mismo sucede en el trabajo. No amar el trabajo, sino amar a quien nos da el trabajo. Y eso es lo malo, que nosotros amamos tanto el trabajo que no tenemos tiempo para Dios. Y eso es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice aquí que aborreció el trabajo. ¿Y por qué lo aborreció? Porque precisamente, dice, tenía que dejárselo a su sucesor. Oiga bien, y el 19 dice, sin importar que él fuera sabio o tonto. Ahora, para este tiempo, yo le voy a decir algo, para este tiempo, cuando Salomón escribe Eclesiastés, que ya fue al final de su vida, porque recordémonos que los libros que tenemos, los libros sapienciales, como se les conocen, de Cantar de los Cantares, cuando Salomón escribe el Cantar de los Cantares, lo escribe precisamente en su juventud. Oiga bien, lo escribe en su juventud. Es decir, cuando escribe Proverbios, precisamente Salomón estaba en un momento de etapa más madura, no era tan joven ya. Pero acá, Eclesiastés lo escribe cuando estaba en el último tiempo casi de su vida, es decir, en los últimos días. Cuando él se retiró de Dios, cuando él abandonó a Dios. Entonces, y es que hay algo importante. El ser sabio, hermano, no quiere decir que no podemos abandonar a Dios o que no vamos a cometer errores. Mucha gente espera ver perfección en nosotros. Ahora, y yo no le llego ni a los talones a Salomón de la sabiduría que él tenía. Fíjese bien. Ahora, pero cuando él dice que le va a dejar todo lo que a él le ha costado a su sucesor, ¿de quién estará hablando? Está hablando de Roboam, De su hijo. de su hijo. Ahora, pero Salomón lo habla de una manera discreta. Porque yo le voy a decir algo. No menciona el nombre de Roboam. Pero ¿quién fue el sucesor de Salomón? Su hijo Roboam. Ahora, y él dice, no sabe, dice, si va a ser sabio o va a ser tonto. ¿Usted cree que Salomón no sabía que su hijo iba a ser sabio o iba a ser tonto? Salomón no sabía. El problema es que muchas veces nosotros, como padres, no queremos aceptar, aunque nuestros hijos sean tontos, no queremos aceptar. Pero sabemos muy adentro que a veces nuestros hijos son tontos, pero no los queremos aceptar. Alguien puede decir, no, hermano, mi hijo es listo, mi hijo es bien sabio, mire, mi hijo es aquí. O sea, sí, está bien, elogiémoslo. Pero en nuestro adentro, ¿sabe por qué? Porque Salomón, cuando escribe Eclesiastés, ya su hijo, Roboam, ya era una persona madura. Ya era una persona madura. Si estamos hablando de la última etapa de la vida de Salomón, yo le voy a decir algo. Cuando Salomón muere y su hijo Roboam hereda el trono, ¿sabe cuántos años tenía Roboam? Tenía 41 años. Cuando heredó el reino de Salomón, su padre. Oiga bien. Entonces, recuérdese que antiguamente los padres, para que los hijos aprendieran a gobernar, ellos vivían junto con ellos. Es decir, a eso se le conoce como regente. Es decir, ellos aprendían en presencia del padre a ver cómo el padre gobernaba. Es decir, era una forma de prepararlo para cuando el padre faltara. El hijo iba a gobernar, pero ya había aprendido a través de cómo su padre gobernaba la nación. Oiga bien.
Es decir, servía como tutor. Entonces ellos estaban como regentes, es decir, aprendían viendo cómo su padre lo hacía, y cuando su padre en ausencia a veces se iba, ellos quedaban gobernando como reyes, mientras el padre estaba afuera. Entonces, Salomón ha de haber visto que Roboam no tenía el interés, no tenía interés por aprender. Entonces, y eso muchas veces nosotros como padres lo vemos. Cuando a veces un padre quiere enseñarle a un hijo y un hijo se ve desinteresado, ¿qué es lo que uno piensa? Y uno dice, bueno, ¿y qué va a hacer este entonces? ¿Qué va a hacer? Si no quiere aprender lo que le va a ayudar para sobresalir, para salir adelante en la vida, ¿qué va a hacer entonces? ¿Cómo se va a defender? Entonces, Salomón pudo ver que su hijo no era sabio, era tonto. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que era tonto? Era el tonto de los más tontos. ¿Sabe por qué? Si usted estudia Primera Reyes capítulo 12 y Segunda Crónicas, si estudia estos dos libros y ve la historia de Salomón y quién es su sucesor, que es Roboam, precisamente, oiga bien, ¿sabe cuánto tiempo duró el reino que su padre le heredó a Roboam unificado? 3 años nada más. Después de que Salomón muere, a los 3 años, su hijo no pudo mantener la unidad de todo Israel. Se fraccionó. Se convirtió en 2 naciones. Se convirtió en las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del sur era Judá, que estaba en Jerusalén, y las tribus del norte estaban en Samaria. Se dividió. ¿Por qué? Porque aunque Salomón tenía buenos consejeros, dice que Roboam, cuando su pueblo llega junto con Jeroboam a pedirle que disminuyera los impuestos, porque era una carga bien pesada para poder sostener ese reino que Salomón tenía. Oiga bien, para sostener ese reino, Salomón había puesto unos impuestos en toda la gente, hermano, pero tremendo. Entonces la gente no aguantaba ese pesor de impuestos. Entonces, cuando Salomón muere y Roboam, oiga bien, asume el trono y el reino que su padre Salomón le hereda, dice que llega Jeroboam juntamente con los ancianos y le dicen, oye, Roboam, disminuye la carga que tu padre puso sobre nosotros y te vamos a servir toda la vida. Eso le dijeron. Entonces, dice que Roboam dijo, espérenme. Y dice que se fue donde los ancianos, es decir, donde los consejeros que Salomón tenía. Oiga bien, aunque era sabio, él necesitaba consejos de otros. Y mucha gente dice, no, yo soy sabio, yo la puedo todo, yo no necesito de consejos de nadie. No, si Salomón tuvo consejeros, aunque era sabio, tenía una gran sabiduría, oiga bien, aceptaba los consejos de otros, porque dice la palabra de Dios que en la multitud de consejos está la sabiduría. Aunque Salomón era sabio, más que todos los hombres, pero tenía consejeros que lo aconsejaban. Aceptaba esos consejos. Ahora, dice que Roboam se fue a los ancianos y les preguntó, oigan, ¿qué debo hacer? ¿Debo disminuir el impuesto sobre la gente, sobre el pueblo que estoy gobernando? ¿O cómo le hago? Y los ancianos le dijeron, disminúyelo, hazlo, y el pueblo te va a servir. El pueblo te va a servir. Entonces dice él que aceptó ese consejo y de ahí se va. Dice a los amigos que se habían criado con él, los jovencitos. Y dice que les dice, oiga, disminuyo el impuesto que mi padre puso sobre todo el pueblo. ¿Y qué le aconsejaron los jóvenes? Aumentar. No, les dijo, no, aumentales más todavía. Entonces, ok, dijo, ¿cuál fue el problema de Roboam? Dice que no aceptó el consejo de los ancianos, sino que el de los jóvenes. Y cuando él llega a darle la respuesta a los ancianos y a Jeroboam, dice que llega, si mi padre le dio con látigo, yo lo voy a azotar con escorpiones.
Oiga, o sea, iba a ser más duro. Entonces dijeron todos, no, pues ¿qué tenemos que ver con David? Vámonos. Y se fraccionó. 3 años duró esa unificación que Salomón y David mantuvieron por años. Oiga, entonces Salomón está preocupado. Dice él, ¿quién me va a heredar? ¿Va a ser un sabio o un tonto? Entonces, ahora pregúntese usted, ¿cuánto usted ha hecho en la vida? Mire, a veces, yo le voy a decir algo, para poder obtener una casita aquí en Estados Unidos, uno tiene que trabajar, como dicen por ahí vulgarmente, como burro. Uno tiene que trabajar como burro. Es decir, por un lado, por otro, tratando de ver qué hace para tener su casita. O sea, un gran esfuerzo. Porque muchas veces se aguanta hambre. Muchas veces no quiere ni gastar. Muchas veces uno no se da lujo. Muchas veces no quiere ni comer por tratar de ahorrar para hacer su casita. Ahora, pero ya cuando todo lo tiene y usted está viejo, eso es lo que le estaba pasando a Salomón. Dijo, ¿y ahora quién me va a heredar? Solo tenía un hijo. Y le voy a decir algo. Fíjese bien, Salomón, a pesar de ser un hombre sabio, tuvo 700 esposas y 300 concubinas y solo tuvo un hijo. Oiga, un hijo. Digo yo, con tantas mujeres no pudo tener una gran descendencia. Mire David, con pocas mujeres, menos de 10 mujeres. Salomón tuvo un montón de hijos. David tuvo un montón de hijos, pero Salomón solamente tuvo uno. Oiga bien, solamente tuvo uno. Y si nosotros estudiamos precisamente la vida de Roboam, ¿sabe cuántas esposas tuvo Roboam, el hijo de Salomón, el que heredó el reino? Tuvo 600, como 600 concubinas. Y tuvo 28 esposas. ¿Y sabe cuántos hijos tuvo con esa? Que precisamente no le llegó a las 1000 mujeres que su padre había tenido. No le llegó. No acumuló 1000. Tuvo menos de 1000. Pero ¿sabe cuántos hijos tuvo con esa mujer? Tuvo 98 hijos. Por poco tenía los 100. Oiga, 98 hijos. Porque tuvo como 70 hijos y 28 hijas. Oiga bien, tuvo mujeres hijas. Oiga bien, 98 hijos en total, entre hembras y varones. Ahora, y aquí es donde precisamente nosotros podemos, le voy a dar algo que precisamente muchas veces se da y a veces nosotros no entendemos. A veces los hijos superan a los padres. Oiga bien. En la maldad. Y los superamos en maldad. Los hijos superan en maldad, porque ahí se ve. Salomón solamente tuvo uno y Roboam 98, con menos mujeres. Pero ¿cuál fue lo tonto de Roboam? Que cuando él estaba, oiga, en sus 3 años de gobierno, que había heredado el trono, se fraccionó Israel. Y segundo, que entregó todo el tesoro del templo cuando Sisac, rey de Egipto, lo invadió. Le llevó todos los tesoros, oiga. Y esa era la preocupación de Salomón. Porque muchas veces lo que a nosotros nos cuesta y lo heredan los hijos, como a ellos no les costó, ¿qué es lo que hacen ellos? Deshacerse de lo que a nosotros con mucho esfuerzo nos ha costado. Es decir, no aprecian, no valoran. No valoran. Imagínense. Entonces, ese es el problema. Por eso dijo él aquí. Dice, realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con todo lo que tanto trabajo nos ha costado llegar a tener. Versículo 20. Dice, oiga lo que dice.
al ver lo que yo había hecho en este mundo, me lamenté haber trabajado tanto. Oiga, qué tremendo. Y ese lamentarse es un desánimo. Es decir, le llegó un desánimo. Ya se había desanimado, que no encontraba felicidad en todos los placeres, en las mujeres, en lo que había fabricado, en lo que había hecho, en todo, no encontró. Y ahora que se da cuenta que él va a morir y quien le va a heredar es el tonto de los más tontos, por decirlo así, que era su hijo, ahora él dice, ahora, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué me maté tanto en esta vida? Entonces, al ver esto, dice, una vez más, me desanimé. Oiga bien. Versículo 21. Dice, pues hay quien pone sabiduría, conocimiento y experiencia en su trabajo. Oiga todo lo que se aplica para poder llegar a tener algo. Sabiduría, conocimiento y experiencia. Es decir, tres cosas. Muchas veces para tener algo en la vida se necesita esto. Sabiduría, experiencia y discernimiento. Conocimiento es discernimiento. ¿Discernimiento para qué? Para saber qué es lo bueno que voy a hacer para tener lo que tengo. Porque si usted el discernimiento lo usa para hacer lo malo y para adquirir riqueza, se va a quedar sin ella. Ese es el problema. Entonces dice, oiga lo que dice. Hay pues quien pone sabiduría, conocimiento y experiencia en su trabajo, tan solo para dejarlo todo a quien no trabajó para obtenerlo. Y esto, dice, también es vanidad. Versículo 21, se lo va a leer en otra versión. Resulta que algunos los ponemos a trabajar nuestra sabiduría, conocimiento y experiencia, tan solo para dejarle todos nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselo. Oiga bien, dice, eso está muy mal y no tiene ningún sentido. Versículo 22, después de tanto trabajo y esfuerzo y preocupaciones que nos llevamos en este mundo, es decir, por querer acumular tanto, nada. Nuestra vida está llena de dolores, sufrimientos, que de noche logramos descansar y eso no tiene sentido. Es decir, Salomón no podía dormir. Se le iba el sueño. Y este es el problema. ¿Sabe que a quien acumula mucha riqueza le cuesta más morirse? Le cuesta morirse por lo mismo. Alguien dice, bueno, ¿y quién va a heredar lo mío? ¿Va a ser sabio o va a ser necio? ¿Lo va a apreciar o se va a deshacer de él? ¿Qué va a hacer? Entonces dice Salomón, hasta de noche se me va el sueño pensando en todo esto, que no tiene sentido. ¿Para qué me preocupé? ¿Para qué trabajé? ¿Para qué hice todas estas cosas con sabiduría? ¿Solo para que alguien venga a heredar que no le ha costado nada? Por eso es importante ver todo lo que está pasando Salomón. Versículo 24. Lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. He podido darme cuenta que eso es un regalo de Dios. Oiga bien. Se dio cuenta que precisamente se puede disfrutar de esta vida. Y yo le voy a decir algo. Salomón tuvo, y eso es lo que muchas veces, hermano, se nos quiere presentar en los medios de comunicación. Si usted se fija, los medios de comunicación a veces presentan la vida de todos estos que tienen dinero, la vida de Hollywood, la vida de los famosos, como una vida, wow, como una vida en la que se dan, pero no. Eso es lo que uno piensa. Pero ya vamos a llegar donde precisamente mire lo que dice Salomón. Lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. Ahora, dice, lo mejor que puede hacer el hombre es comer y beber y disfrutar del trabajo
del fruto de su trabajo. Pues he encontrado que también esto viene de Dios. Oiga lo que Salomón está diciendo. Salomón está diciendo algo muy importante. Si la vida aquí no es provechosa, dice Salomón, entonces la vida no tiene sentido. Pero encontré algo, dice, que Dios nos ha permitido, que es comer y beber y disfrutar. ¿Cómo podemos disfrutar del trabajo cuando Salomón mismo dice que no tiene sentido la vida? ¿Cómo podemos disfrutar del trabajo? ¿Cuál es el disfrute que tiene el trabajo para nosotros? ¿Cómo podemos gozar de todo esto? ¿Sabe cómo? Cuando nosotros disfrutamos de nuestro trabajo es porque podemos ser productivos. Eso es un disfrute. Que somos productivos a la sociedad, no somos una carga. No solo ayudamos a la nación, sino ayudamos a quien podemos. Eso es ser productivo. Y eso es gozar de esta vida. Comer, beber, lo poco que tengamos, pero somos productivos porque ayudamos no solamente a la nación, sino ayudamos a quien nosotros podemos. Hay una versión que dice que el hombre puede disfrutar de esta vida, dice, comiendo y bebiendo y haciendo el bien. Haciendo el bien. Es decir, a quien tenga una necesidad, ayudar. Porque recuerden que vivimos, oiga, vivimos en una generación, vivimos en este tiempo, en un tiempo donde el ser humano es materialista, consumista y egoísta. No da, no reparte, no ayuda. Oigan, es materialista, es decir, quiere acumular todo. Es consumista, es decir, gasta hasta en las cosas que no son necesarias. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay gente que dice, me voy a comprar un par de zapatos y tiene como 100. Me voy a comprar un pantalón y tiene un montón. Eso es consumir. Consumir precisamente y no consumir lo necesario. Vivimos en una sociedad donde la gente es egoísta. Es decir, ¿por qué? Esto es mío, a mí me costó. No comparte con nadie. Una generación materialista, consumista y egoísta que no comparte con nadie. Ahora, ¿será esto lo que Dios quiere? ¿Por qué? Recuérdese que Jesús en su tiempo, oiga, en su tiempo era igual como el tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque Jesús era pobre, pero él podía ayudar. Él podía darle a la gente cuando las veía que no tenían que comer, las reunía y les daba, les ayudaba. Ahora, todo esto es lo que Dios quiere. Y le voy a decir algo. Muchas veces nosotros creemos de que venimos a este mundo Abarcar con todo. para abarcar con todo. Y no. Lo que Dios quiere es que lo poco, como dice ahí, comida y bebida y haciendo bien, podemos disfrutar. No necesitamos grandes riquezas para disfrutar de la vida. Yo le voy a decir algo. Soy honesto y decirle, yo no tengo nada en El Salvador. No tengo nada. Pero eso no me hace menos. Eso no me dice que yo no soy feliz, que yo no puedo. No. Yo disfruto. Mi esposa y yo disfrutamos cuando vamos allá. Y no porque tenemos. Y le voy a decir algo. A veces cuando vamos,
ayudamos a la gente. Esta última vez que fuimos, yo le dije a mi esposa, desde antes de ir, Dios había puesto algo en mi corazón. Y yo le dije, vamos a llevar dinero y vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Donde haya necesidad, vamos a ayudar. Hermano, nosotros ayudamos gente que no conocíamos, que no eran ni amigos, pero veíamos la necesidad. Ahora, alguien puede decir, qué tonto, trabaja tanto para ir a regalar. Para usted, yo puedo ser tonto, pero para Dios no. Porque el que tenga no me hace más ni me hace menos. Tengo y puedo compartir con otros. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros compartamos lo poco que tenemos. Entonces Salomón dice algo acá. Mire, lo mejor que podemos hacer, dice, comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. He podido darme cuenta que eso es un regalo de Dios. Pues si no fuera por Él, ¿quién puede comer y estar alegre? Oiga, versículo 26. Cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría y discernimiento. Y lo hace estar alegre. Oiga, cuando Dios quiere a alguien, cuando a Dios le agrada a alguien, oiga, dice, ¿qué es lo que Dios hace? Le da sabiduría y discernimiento. Ahí no dice que le da riqueza, ¿verdad? No. Le da sabiduría y discernimiento. Cuando a Dios le agrada a alguien, oiga, le da sabiduría y discernimiento, es decir, no le da riqueza. ¿Por qué nos da sabiduría y discernimiento? Porque eso es importante en la vida. Eso nos ayuda a poder buscar la mejor forma para poder salir adelante. Fíjese bien. Y eso nos llena de contentamiento, nos llena de alegría. Entonces dice acá, cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría y conocimiento y lo hace estar alegre. Oiga, o sea, solo con tener sabiduría y discernimiento, está contento. Y le voy a decir algo. ¿Quién se puede contentar con solo tener sabiduría y conocimiento? Casi nadie. Casi nadie. Porque lo que la gente busca es acumular riqueza, acumular bienes, tener cuentas en los bancos, o sea, tener todo. Pablo dice algo, dice, si ya tienen que comer y con qué vestirse, es casi lo mismo que dice Salomón. Si ya tienen que comer o con qué vestirse, dicen por satisfecho. Dice Pablo, porque nada hemos traído a este mundo, ni nada nos podemos llevar. Así dice, nada nos podremos llevar. Dice, y los que quieren enriquecerse, oiga, los que quieren acumular muchas cosas, los que quieren acumular bienes, cuentas de banco, los que quieren tener muchas casas, dice, caen en una trampa. Esa trampa es la codicia. Y esa codicia hunde a los hombres en la desgracia. Y muchos, dice, son traspasados con muchos dolores. Oiga, qué tremendo. Los que quieren enriquecerse, dice. Oiga, ¿quién se lo está diciendo Pablo? Se lo está diciendo a la iglesia, al pueblo de Dios. Los que quieren enriquecerse caen en una trampa. Esa trampa es la codicia que los atrapa. ¿Se recuerda qué es lo que Jesús les dijo a sus discípulos? Dice, eviten toda clase de codicia. Eviten toda clase de codicia. Es decir, no se dejen atrapar por la codicia. Porque precisamente cuando uno da, la gente piensa que uno es tonto.
pero quizás para la sociedad, pero no para Dios. Porque le voy a decir algo, hay un salmo que dice, que habla del hombre que Dios bendice. El hombre que Dios bendice, porque recuerda que ahí dice que el hombre, dice, Dios le da sabiduría y discernimiento. Y con eso él está contento. Hay un salmo, que es el Salmo 112. Allí se habla del hombre que Dios bendice. Dice que Dios lo bendice. Dice que ese hombre, dice, le ayuda. Dice que ese hombre es misericordioso, compasivo y amoroso. Entonces dice, él dice, ayuda a la gente. Sin esperar nada a cambio. Ayuda a la gente. Entonces dice él, cuando lo ayuda, dice, él es como una luz en medio de este mundo de tinieblas. O sea, ¿por qué dice que es como una luz en medio de un mundo de tinieblas? Es decir, un mundo de tinieblas que no quiere dar, no quiere ayudar. Pero este hombre es una luz que ilumina el camino de otras personas. Es decir, le está enseñando cómo llevar la vida, cómo hacer las cosas para Dios. Entonces, porque es tremendo. Dice, y este hombre que ayuda, dice, será recordado eternamente. Es decir, lo van a recordar con cariño. ¿Es lo que quiere decir? Lo que se hace, hermano, se recuerda con cariño. Hay gente que a veces usted ayuda, esa gente va a estar agradecida con usted. Lo va a recordar con cariño, lo va a recordar con amor, es decir, eternamente. Dice, mas sin embargo, el tonto, el que no ayuda, va a ser olvidado. Va a ser olvidado. Entonces dice acá, dice, en cambio, al pecador, Dios lo hace trabajar y amontonar mucho dinero para luego dárselo todo a quien él quiere. Por eso tampoco tiene sentido. Es como querer atrapar. Mire qué tremendo. Dice de que al pecador Dios le permite acumular riquezas, pero no disfrutarlas. Eso es lo que le digo. O sea, ¿de qué sirve acumular cuando no se puede disfrutar? A uno los medios le presentan a esta gente como que ellos disfrutan de lo mejor, pero es una mentira. Ellos no disfrutan. Ellos acumulan, y cuando han acumulado el montón, la vida se va. ¿Y qué? ¿A quién pasan todas esas cosas? Mire, hermano, hay mucha gente que hacer pleitos. en lugar de pasárselo a sus hijos o pasar, ¿sabe a quién se los dan? A las mascotas. Hay quienes que las mascotas heredan todo. ¿Y una mascota para qué lo que? Dígame un perro, un gato, ¿para qué va? Cosas sin sentido, ¿verdad? Cosas sin sentido. ¿Qué es una mascota? Y Salomón estaba preocupado. Se desanimó más todavía. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que al fin y al cabo, óigame bien, al fin y al cabo, todo lo que le había costado a él, lo iba a heredar alguien que no iba a poder valorar todo el esfuerzo que le había hecho. Por eso es que no hay que afanarnos. Hay que vivir el día a día. Hay que aprovechar y hay que disfrutar de la vida. Un día a la vez. Entonces, y eso es lo que Salomón nos quiere dar a entender. Que precisamente el hombre, hermano, por mucho que haga, por muchos caminos que quiera él andar para tratar de encontrar la felicidad en este mundo, no la va a encontrar. No la va a encontrar. No hay esperanza para ser feliz en este mundo. Porque si eso fuera, yo le voy a decir, si nosotros encontráramos la felicidad en todo lo que tenemos, ¿por qué muchos se matan siendo ricos? ¿Por qué muchos se quitan la vida? Quiere decir que
Ellos tienen la riqueza y tienen todo para poder disfrutarlo, pero son desgraciados. Literalmente hablando, son desgraciados, son infelices, no son felices, aunque tienen toda la riqueza. No pueden disfrutar y por eso se quitan la vida. Entonces, si Salomón no pudo encontrar la felicidad en todo esto, ¿por qué nosotros lo vamos a buscar? Así es como dice Salomón, mejor si tiene que comer, que beber y poder hacer el bien, estemos alegres, porque este es un don que Dios nos da. Esto es algo que viene de parte de Dios. Así es de que lo voy a dejar hasta aquí, hermano, esperando que todo esto pues, haya sido de mucha bendición y mucha ayuda para nuestra vida, para poder entender las cosas y para no correr detrás de todo esto que no nos traerá felicidad en este mundo. Dios le bendiga en el nombre del Señor. Amén.